Ya. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, vamos a leer del verso 1 al 19. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: he aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: he aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 10. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para desollar a su hijo. Verso 11, que fuerte ese verso. Verso 10. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: he aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, un carnero trabado. Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Verso 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Esto es importante: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Verso 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Verso 19. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Beer-seba, y habitó Abraham en Beer-seba. Amén.
Amén. Aquí hay muchas cosas para que nosotros podamos ir escudriñando. La primera pregunta que pudiéramos nosotros hacernos a modo de reflexión es: ¿confiamos en que Dios proveerá en el momento justo? ¿Lo confiamos? Quizás los que nos están viendo ahí en la transmisión también puedan preguntarse ahí en su casa, en su trabajo: ¿confía usted en que Dios le proveerá en el momento justo, incluso cuando parece que todo está perdido? Nosotros el domingo pasado parecía que todo estaba perdido, ¿cierto? Estábamos prácticamente reunidos en la calle, no teníamos un lugar. Habíamos varios, hoy día que tenemos lugares hay menos. Pero damos gloria al Señor, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí. Así que Dios está en este lugar, a pesar de que no haya mucha gente, pero Dios está en este lugar. Amén. Entonces, hay veces, hay momentos que parece por dónde va a venir la provisión del Señor. Este día vamos a reflexionar en este capítulo, y es importante para nuestras vidas porque los tiempos que vivimos son tiempos difíciles. La gente aquí en Chile está pasando necesidades, hay mucha escasez, hay poco trabajo, hay crecimiento cero del país, y eso se traduce en que hay muchas necesidades, sobre todo en los estratos más bajos, hay mucha necesidad. Sin embargo, acá hay una palabra para que tengamos esperanza en nuestro Señor, amén. Pero no tan solo eso, también vamos a ver los aspectos cristológicos de este capítulo. Entonces, en el pasaje de Génesis del capítulo 22, del 1 al 19, es uno de los relatos más poderosos de la Escritura, porque yo lo comparo solamente cuando Jesús conversa con Dios, con su Padre, y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Son dos momentos dificilísimos. Los que son padres podrán tener una empatía más grande con este pasaje, porque realmente cuando los niños se enferman o cuando tienen alguna dificultad, algún problema, aunque esto sea grande, ¿cierto? Hay una angustia en el corazón, hay molestia. Sin embargo, acá no era que estaba en necesidad, no era que tenía alguna dificultad. Isaac estaba sano. Era un muchacho fuerte. No era un niño, era un muchacho, era un joven, vigoroso. Abraham ya tenía 120 años, era un viejito. ¿Podía Isaac haberse deshacido de eso, cierto? Sin embargo, él se entregó voluntariamente. Entonces, acá estamos viendo una prueba de fe tremenda. Este sermón tiene por título La prueba de Abraham, pero podríamos cambiarla por el nombre de cada uno de nosotros, ¿cierto? La prueba de Luis, la prueba de Elizabeth, la prueba de María, la prueba del que está viéndolo ahí en la transmisión. Este mensaje trata sobre la fe, la obediencia y los aspectos cristológicos, la sombra de Cristo. Aquí nosotros podemos ver a Cristo reflejado en cada uno de los versos de este capítulo. Abraham se enfrenta a una prueba extrema de fe. No es: Señor, necesito plata para pagar la luz. No es eso. No es una prueba de: Señor, necesito plata para comprarme un auto nuevo. No es una prueba de esas. Es una prueba donde lo que más amas, lo que más anhelaste por mucho tiempo, Dios te lo exige. Donde lo que tú consideras tuyo, lo que tú consideras por derecho propio, Dios te lo pide. Es una prueba extrema. Una pregunta: ¿es nuestra fe lo suficientemente fuerte como para seguir a Dios incluso cuando su voluntad no tiene sentido para nosotros? Es una pregunta larga. ¿Es tu fe, es mi fe, es la fe de lo que nos están viendo en la transmisión lo suficientemente fuerte para que cuando Dios viene y nos requiere algo que nosotros decimos: pero esto no tiene pie en mi cabeza? Como por ejemplo estar en este lugar. ¿Es nuestra fe lo suficientemente fuerte?
Es una gran prueba. Mire, piensen en lo más valioso que usted tiene. Los que nos están viendo también ahí en la transmisión, piensen en lo más valioso que tienen y luego imaginen que Dios se lo pide. ¿Estarían dispuestos a darlo? Por cierto, es más fácil cuando las cosas no están en uno, ¿cierto? Pero si Dios le dijera, te quedan 2 meses de vida, pido tu vida, ¿qué sería el sentimiento que tendría? Nostalgia, pena, tristeza, rabia, porque no vamos a tener más tiempo, voy a dejar a mis seres queridos. Y si Dios requiere nuestras vidas y tenemos que partir de este mundo, ¿estaríamos dispuestos a irnos gozosos? Aún sabiendo que quedan siempre quedan muchas cosas sueltas cuando uno parte. Los hijos, las situaciones, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que quedan ahí en el aire. En este capítulo Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. No estamos hablando además de cualquier hijo, no está sacrificando, ni Dios le está pidiendo por Ismael. Quizá ahora para Abraham no hubiera sido fácil sacrificar a Ismael porque ya lo había echado, ¿no es cierto?, al desierto con su mamá. Y pensando en el capítulo anterior, nosotros lo vimos pensando en que iba a morir ahí en el desierto. O sea, ya Abraham, con respecto a Ismael, no tenía mucho asidero. Sin embargo, Dios le pide, no a cualquier hijo, le pide el hijo de la promesa. El hijo por el cual ellos estuvieron varios años, ¿no es cierto?, que no le creyeron a Dios, y después cuando Dios les cumple, ellos quedan maravillados, o sea, un milagro tan gigante. Sin embargo, Dios, ese hijo, el hijo de la promesa, recordamos que a través de Isaac, ¿quién va a venir? Jacob. Y de Jacob, ¿quién va a venir? Las 12 tribus. Y de las 12 tribus, ¿quién iba a venir? Cristo, Jesús. Entonces Dios no está pidiendo cualquier sacrificio, está pidiendo un sacrificio extremo, un sacrificio gigante. La teología moderna piensa que este capítulo trata o narra sobre una tendencia que se daba en el mundo en el que vivió Abraham, que era sobre sacrificar a los hijos. Muchas religiones, los filisteos, el paganismo, sacrificaban a los bebés para tener un bienestar, pero este capítulo no trata de eso. No trata sobre un Dios que le pide el sacrificio de un hijo, sino que trata sobre algo más profundo. ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que tienes o yo?, dice el Señor. De eso trata este capítulo. No trata sobre algo tan simple y superfluo como sacrificar a un niño, 2 o 3, si es tuyo o es de otro. No trata sobre ese hecho barbárico. Trata sencillamente sobre hasta qué punto tú estás dispuesto a entregar. El salmista David decía: Señor, ¿qué te puedo dar yo que tú no me hayas dado primero? El apóstol Pablo también lo replicaba. Entonces, ¿qué podemos ofrecer a Dios que Él no nos haya dado? ¿Qué podemos darle nosotros? ¿Nuestra adoración? ¿Nuestra vida? Dios nos dio la vida. Entonces, si nos ponemos a pensar qué le podemos dar a Él, que Él no haya tenido algo que ver con eso, no hay nada, pues todo viene de Dios. Nuestra vida, nuestra fuerza, nuestro talento, nuestras virtudes, todo proviene del Señor. Amén. Entonces, cuando Dios le pide a Abraham, le pide a Isaac, le está pidiendo algo primero que es de Él. Isaac era de Dios. Era a través del cual iba a venir el cumplimiento de la promesa que por allá, el año pasado, nosotros estuvimos analizando en Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan? El protoevangelio. Entonces, y Dios es fiel para cumplir sus promesas. Vamos a analizar esto versículo por versículo. Vamos a buscar, a releer Génesis capítulo 22, verso 1 y 2. Entonces, este evento es uno de los más desgarradores, a mi parecer, quizás, porque tengo hijos. Entonces, si Dios me pidiese sacrificar a uno de ellos, sería terrible. Gracias a Dios que no estoy en los zapatos de Abraham.
Génesis capítulo 22, verso 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Hasta el 1 y el 2. Hay un mandato. ¿Qué hacemos cuando Dios nos manda? ¿Obedecemos? Mire, Dios comienza este pasaje pidiendo a Abraham que sacrifique a Isaac, el hijo que le había prometido. O sea, Dios sabía, Dios dijo, yo te voy a prometer un hijo, va a tener hijos. Y Dios después viene y se lo pide. Este es un momento de gran tensión, porque para Abraham no tenía que haber sido muy lógico. Tiene que haber dicho, Señor, pero ¿por qué si tú me prometiste un hijo y dijiste que de él iba a venir una descendencia? Entonces tiene que haber pensado Abraham y haber dicho, ¿y me vas a dar otro ahora que estoy más viejo? Yo lo sacrifico, Señor, tú me lo diste. Ya, voy, lo sacrifico. Pero en el camino hacia ese monte quizás iba pensando y diciendo, ¿será que esto es de Dios realmente? Cosas que uno piensa, ¿cierto? Cuando Dios a uno le pide algo, te da una palabra, uno medita y uno dice, ¿será del Señor o será mío? ¿Será que está bien? ¿Estará mal? Y Abraham debe haber tenido esa discusión interna de haber dicho, Señor, ¿estaré en lo correcto? Y no tenía mucha lógica para él, que Dios le había prometido un hijo y luego se lo estaba requiriendo. Entonces, ¿cómo iba a cumplir la promesa? No tenía mucha lógica. Parecía contradictorio. ¿Cómo podía Dios pedirle a Abraham que mate a un hijo, el mismo que él ya le había prometido? ¿Pero qué nos enseña esto? Las pruebas de fe a veces pueden parecer incomprensibles, pero nos desafían a confiar en la sabiduría y el carácter de Dios. ¿Cierto? Entonces, aunque nuestros ojos no puedan ver lo que Dios está mostrándonos delante, aunque nuestra mente no logre entender lo que Dios quiere, debemos movernos aún así en fe. Y eso a veces cuesta. Entonces debemos movernos hacia donde Dios nos quiere mover. Y con la confianza de que Dios es fiel y justo para cumplir sus promesas, y teniendo confianza también en que Dios hace como Él quiere. Amén. Mire, el verso 3 al verso 10. Estos versos los vamos a volver a leer para refrescar la memoria. Dice, Abraham se levantó muy de mañana y enarboló un asno. Enarboló era como cargarlo, ¿cierto? Como colocar la alforja hoy día en los caballos. Entonces había que colocar la leña sobre el asno para poder cargar todas estas cosas. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó, pasaron 3 días, esto es importante, verso 4. ¿Cuánto tiempo aquí? Hay una alusión clara a nuestro Señor Jesús. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Mire lo que dice acá, dice, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. ¿Y esto qué dice? Volveremos a vosotros. ¿Por qué Abraham dice volveremos? Abraham sabía que tenía que matar a su hijo, tenía que ofrecerle un sacrificio. No era un sacrificio, recordemos los sacrificios que se hacían en el tiempo de Abraham. Era sacar todo el esqueleto, ¿no es cierto?, desangrar al animalito, deshuesarlo, cortarlo coyuntura por coyuntura y después volver a armarlo en el altar. Entonces eso no dejaba ninguna posibilidad que Isaac pudiese volver con vida.
Pero sin embargo aquí dice, volveremos a vosotros. Amén. Abraham, a pesar de la incomodidad y el dolor que esto le causaría, se levantó temprano por la mañana. Tal como nosotros, ¿no es cierto? Venimos temprano, el apóstol Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a nuestro Señor, ¿no es cierto? Y nosotros nos levantamos temprano y llegamos hasta este lugar, lo hermoseamos lo más que se puede y estamos aquí para ofrecer un sacrificio vivo a nuestro Señor, ¿cierto? Por eso nuestros hermanos, los que están ahí viéndonos en la transmisión, si usted tiene la posibilidad de congregarse, vaya y congréguese. No se quede en la casa cómodamente viendo los videos como si fuese una película de Netflix, sino que levántese, vaya, venga a una iglesia, a esta, a cualquiera, comparta con los hermanos. Bueno es congregarse, ¿cierto? Ahora durante el viaje, Isaac, quien ya era lo suficientemente mayor como para darse cuenta de lo que sucedía, preguntó a su padre sobre el sacrificio, a lo que Abraham respondió, Dios proveerá. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho Dios proveerá? ¿Cierto? Y Dios ha provisto, Dios ha dado. ¿Qué nos enseña esta porción del verso 3 al verso 10? Que la obediencia de Abraham fue radical, no fue parcial. Entonces Dios te dice, muévete de la A a la Z, y Abraham no pasó por la B y se quedó un buen tiempo en la B, después siguió a la C. Abraham se movió rápidamente hasta la Z. Amén. Entonces esto nos motiva a nosotros a que la obediencia no debe ser parcial. Cuando Dios nos manda, debemos nosotros ir y no a medias, sino que ir radicalmente, aunque no entienda el propósito, aunque no sea muy lógico para nosotros, ¿cierto? Debemos ir, debemos estar detrás del propósito de Dios, de la orden divina. Ahora Abraham confió en que Dios tenía un plan. ¿Tenemos nosotros un plan? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y debemos entender que Dios proveerá conforme a su perfecta y santa voluntad. Amén. Esta es una lección poderosa para nosotros en cuanto a cómo debemos actuar, incluso cuando no entendemos ni comprendemos y cuando no es lógico. No era lógico, ya lo dije, no era lógico para Abraham decir, Dios me prometió este hijo y ahora pide que lo mate. No es lógico. ¿De dónde a esta edad ahora soy más viejo que antes? Si antes me costó creerte, Señor, que tú ibas a proveer, ahora es más difícil. Entonces debemos confiar en el Señor. El Señor nos sacó de allá de un oriente, cuando se norte, donde ya era un poco complejo poder alcanzar la meta económica, y nos trajo a este lugar donde la meta económica es un poco más alta, pero nos movemos así como se movió Abraham, en fe. Y no es que este mensaje esté directamente relacionado con lo que estamos viviendo, porque hemos venido sistemáticamente hablando capítulo por capítulo, y este es el capítulo que tocaba este domingo. Entonces, pero el Señor sabe, Dios está proveyendo de su palabra también. Verso 11 al verso 14. ¿Qué podemos reflexionar en estos versos? En el momento justo cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel intervino, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Detuvo su mano. Abraham entonces vio el carnero atrapado en un arbusto. Hay una historia que se cuenta que un alpinista, estos deportistas que suben, escalan, ¿no es cierto?, montañas, llegó a un parque X y el pronóstico del tiempo iba a ser adverso, iba a haber tormenta. Entonces el guardabosque le dice, mira, va a haber una tormenta, te recomiendo que no subas. Y el alpinista dice, no, pero yo voy a ir un ratito y voy a bajar. Entonces el alpinista comienza a subir por la montaña, y llega un momento donde lo atrapa la tormenta. Y él
en medio de la tormenta se quedó, no tuvo tiempo de reacción, de poder bajar. Era una tormenta de nieve, no se veía nada, estaba todo oscuro y este viento blanco estaba ahí, y él pensó: voy a morir. Entonces, en medio de esa incertidumbre, él clama a Dios y le dice: Dios, sálvame. Y Dios, esto es una historia solamente, no es verdad, y Dios le dice: suéltate. Y él piensa y dice, recordó el camino que había recorrido y dice: he subido tanto, si me suelto voy a morir, y lo que te estoy pidiendo, Dios, es que me salves. No tiene lógica lo que me está respondiendo. Debe ser el diablo. Y así estuvo toda la noche pensando si se soltaba o no se soltaba. Al día siguiente los rescatistas subieron y lo encontraron a 5 centímetros del suelo, colgando. Es decir, bastaba que se soltara y hubiese salvado su vida. Entonces, tenemos acá a Abraham nosotros, levantando su mano con un cuchillo, con su hijo tirado en el altar, en un momento culmine, en el último momento. Es como cuando la noche está más oscura, ¿cierto? Antes de que comience a salir el sol. En ese momento. ¿Cuántas veces los que nos ven en la transmisión, los que estamos acá, nos hemos sentido en ese momento, donde ya no hay más tiempo? Dios, no tengo más tiempo de esperar tu respuesta. No tengo más tiempo de seguir esperando en fe. Lo necesito ahora ya. Quedan 3 minutos, Señor. ¿Nos hemos encontrado en ese momento? Si todavía no nos encontramos en ese momento, los que nos ven en la transmisión, y en algún momento de su vida usted llega a esa situación, recuerde esta palabra, porque Dios siempre sale al encuentro. Dios siempre sale al camino. Dios siempre sale en el momento justo, no en el momento que nosotros esperamos, sino que en el momento que Dios lo estima conveniente. Entonces, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, un ángel vino y paró su mano. Y Dios proveyó para el sacrificio que Dios mismo había pedido, ¿cierto? ¿Qué nos enseña esta lección? La provisión de Dios nunca llega demasiado tarde, aunque nosotros sí pensemos que llegó tarde. Amén. Mire, el Señor proveyó este lugar. No tiene las comodidades que teníamos en el otro lugar, pero estamos bajo un techo y estamos en un lugar tranquilo. Amén. Podemos glorificar al Señor y podemos siempre tener la tranquilidad de poder glorificar a su nombre. Entonces Dios provee y nunca llega tarde. Cuando Abraham actuó en fe, en obediencia, Dios proporcionó la solución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nosotros tenemos que ayudar a Dios? No, en ninguna forma, no quiero que me malentiendan. Lo que estoy diciendo es que el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, si yo digo tener fe en Dios, pero luego no creo en Él, entonces ¿qué pasa? No tengo obras. Mi fe es muerta. Porque si yo digo: Señor, tengo fe en que tú vas a solucionar esto, pero luego me pongo yo a tratar de solucionarlo, ¿qué pasaría? ¿Estaría mostrando una fe? No, ¿no es cierto? Entonces esto nos recuerda que aunque las circunstancias sean difíciles, Dios proveerá todo lo que necesitamos a su tiempo, y su tiempo es perfecto. Luego del verso 15, ya para ir terminando, del verso 15 al 19, ¿qué nos muestra el Señor ahí? Toma, acá tienes un poco de papel. Bien. Del verso 15 al 19, ¿qué nos muestra el Señor? Dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado. ¿Quién era este ángel? ¿Quién puede jurar por sí mismo?
Hay algunos que dicen que Cristo aparece solamente en la historia, en el Nuevo Testamento y de ahí en adelante. Pero acá mira lo que dice, es impresionante, porque dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Entonces, después de la obediencia de Abraham, Dios reafirma su promesa de bendecir a Abraham. Ya se lo había prometido, ¿cierto? Ya Dios le había prometido que su descendencia iba a ser grande, en Génesis capítulo 12, capítulo 17, capítulo 21. Nosotros vimos cómo Dios iba reafirmando esa promesa. Y ahora, una vez más, en el capítulo 22, le promete una vez más que su descendencia va a ser grande, va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, ¿cierto? Pero esto también es un anticipo de la obra redentora de Jesucristo, quien como descendiente de Abraham sería la bendición para todas las naciones. Dios le promete a Abraham, le dice: en ti serán benditas todas las naciones. Nosotros somos chilenos y en Abraham hemos sido bendecidos, ¿cierto? A través de Cristo. A través de Cristo hemos sido bendecidos y alcanzamos y somos parte de esa promesa. ¿Qué nos enseña esta lección? Estos versículos, ya finales del 15 al 19. La obediencia a Dios no solo trae bendición personal, sino que también tiene un impacto eterno. La fidelidad de Abraham es recompensa por una promesa que alcanza a todas las generaciones. Como conclusión de este capítulo, nosotros podemos desprender la siguiente lección. Es un testimonio poderoso de la fe, la obediencia y la provisión divina. A través de la vida de Abraham vemos que cuando Dios pone a prueba nuestra fe, Él está buscando ¿qué cosa? Nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestra confianza total. No podemos confiar a medias en el Señor. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Si decimos A y hacemos B, si decimos que es A mayúscula y hacemos una A minúscula, Dios sabe. El salmista decía que Dios conoce sus palabras antes de que estén en su lengua. Antes de que Él las piense, ya Dios las conoce. Por lo tanto, ¿sabe Dios lo que va a pasar con nosotros en 5 años más? Sí, lo sabe. Y Dios ha procurado las personas, los lugares, para que lleguemos a ese entendimiento, a ese lugar. Entonces Dios está buscando nuestra confianza total en Él. Aunque no siempre entendemos su camino, ¿cierto? Porque nuestro pensamiento, decía el profeta Isaías, en el capítulo 55, no son nuestros pensamientos. ¿Nosotros en qué estamos pensando? Yo ahora mismo estoy pensando en que hay que tener una ampolleta acá, ¿no es cierto? Una luz LED. Estoy pensando en el piso que hay que poner. Pero esos no son los pensamientos de Dios. Dios está pensando en otras cosas. Estas son añadiduras. Tener una luz, tener un piso, son añadiduras para Dios. Dios está pensando en otras cosas más sublimes. Entonces, tenemos que tratar de conectar nosotros con los pensamientos de Dios, porque Él no falla y Él siempre cumple sus promesas. Amén. En la última parte del sermón vamos a ver nosotros los aspectos cristológicos del capítulo 22. Número 1, Isaac como figura de Cristo. Isaac era el hijo amado de Abraham. Es una figura que prefigura a Jesús. ¿Se entiende? Es una figura que prefigura, es una figura antes de. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Isaac era el hijo de la promesa, ¿cierto? Y Jesús era el hijo prometido, el hijo de Dios prometido a la humanidad, al pueblo de Israel. Entonces, el hijo amado de Dios, al igual que Isaac, Jesús fue sacrificado. ¿Por qué se me va a apagar?
Permiso. Ahí sí. Que diga acá, Jesús fue sacrificado en un monte. Isaac, ¿dónde iba a ser sacrificado? También en un monte, ¿cierto? Entonces tenemos ahí una figura. El padre, Abraham, sacrificando a su hijo. Jehová Dios, sacrificando a su hijo. Entonces tenemos muchas figuras, muchas sombras en este capítulo 22 de lo que iba a ser Jesús. Cuando Abraham le dice a sus siervos, el muchacho y yo iremos a adorar y volveremos a ustedes. Nuestro Señor Jesús también volvió, ¿cierto? Él resucitó, murió y resucitó. Entonces lo que era figurativo en Isaac, en Jesús fue cumplido, porque Jesús no murió figurativamente. Él murió, entregó su vida por nosotros. Entonces Isaac carga la leña para el sacrificio. ¿Qué cargó nuestro Señor? La cruz. Al igual que Jesús cargó la cruz, ¿no es cierto? El sacrificio de Isaac fue preventivo, mientras que el sacrificio de Jesús fue redentor. Isaac no murió, pero Jesús sí. Amén. Segundo punto, que este capítulo nos enseña un aspecto cristológico. Dios provee el sacrificio. En Génesis capítulo 22, Dios provee un sacrificio sustitutivo para Isaac. Del mismo modo que en el Nuevo Testamento Dios provee a Jesucristo como el sacrificio sustitutivo por la humanidad. En el capítulo 22, ¿quién debía morir? Isaac. Sin embargo, Dios provee un carnero, ¿cierto?, para cumplir el sacrificio. La humanidad entera estaba condenada a la muerte. Y nosotros debíamos haber estado ahí en esa cruz, haber muerto. Pero sin embargo, Dios, ¿qué hizo? Proveyó un sacrificio que fue Jesús, un carnero, el cordero inmolado, dice la palabra. Amén. Entonces, el cordero de Dios que muere en lugar de nosotros, llevando nuestros pecados sobre sí. Tercer aspecto cristológico, la promesa de la bendición para la humanidad. En Génesis capítulo 22, del verso 17 al 18, Dios reafirma la promesa a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa se cumple en Jesucristo, quien es el descendiente de Abraham, en quien todas las naciones son bendecidas a través de su sacrificio. Amén. Entonces podemos ver a Jesús en cada una de los aspectos de este pasaje. No tan solo nos entrega una aplicación, una enseñanza de fe, de que Dios nos prueba, de que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, ¿no es cierto?, y requiriendo de nosotros, sino que también nos deja ver lo que iba a ser Jesucristo. Como conclusión podemos dar tres aspectos: el llamado a la obediencia y la fe. Abraham es un ejemplo de la fe radical y obediencia. Como él, estamos llamados a confiar plenamente en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos, ¿cierto? Así como Abraham, nosotros también estamos llamados muchas veces por Dios. Muchas veces Dios requiere de nosotros ciertas cosas. Ahora mismo como iglesia estamos siendo desafiados con este lugar y Dios requiere de nosotros para que podamos seguir juntos, para que este cuerpo local de iglesia pueda seguir trabajando y podamos invitar a otras personas, ¿cierto? Sin embargo, es una prueba también para nosotros, porque debemos desprendernos de tiempo, de cosas nuestras, ¿no es cierto?, para que esto funcione. Segundo punto, como conclusión, la esperanza en Cristo. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Ser ricos en este mundo? ¿Ser felices en este mundo? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Para estar contentos? ¿Para sentirnos realizados? Nuestra esperanza es estar con Dios. Esa es nuestra esperanza. No estar aquí en este lugar o en otro. No estar ni siquiera en esta tierra. Mi esperanza no es vivir una vida bonita, una vida color de rosa. Mi esperanza es estar con Cristo.
Entonces, a través de Génesis capítulo 22, apunta al sacrificio de Cristo. A través de este acto de obediencia y de provisión, somos recordados que Jesús es nuestro Cordero inmolado, quien ha hecho el sacrificio por nuestros pecados, y en Él podemos tener vida eterna y bendición. Entonces nosotros estamos en Cristo no para sencillamente tener mejores cosas o tener el cumplimiento del deseo de nuestro corazón. Nosotros estamos en Dios y venimos a la iglesia y escudriñamos su palabra porque entendemos que debemos conocer más a este Dios que nos pasó de muerte a vida. Estamos en este lugar no para ser mejores, y lo repito hasta el cansancio, porque ahí por la transmisión quizá usted está acostumbrado a un evangelio que le prediquen que usted va a ser mejor aquí, que va a ser feliz aquí, que va a tener la familia perfecta acá, la dentadura perfecta, el pelo perfecto, la estatura perfecta, todo perfecto, el auto perfecto, la casa perfecta, todo perfecto. Y nosotros no predicamos ese evangelio. La palabra de Dios dice que en el mundo pasaremos aflicción. En el mundo vamos a pasar problemas. El Sermón del Monte, iniciando Jesús su ministerio, lleva a los discípulos al monte y les dice: bienaventurados cuando os vituperen, cuando os insulten, cuando los menosprecien, porque de ellos será el reino de los cielos. La pregunta es: ¿el mundo te alaba? ¿El mundo te glorifica? ¿El mundo te exalta? Si el mundo te está haciendo eso hoy día, si tus amistades, si la gente con la que trabajas te exalta y te alaba y te dice: oye, que eres buena persona, oye, que aquí, que allá, oye, eres espectacular, entonces quiere decir que no estás en Cristo. Porque si estuvieses en Cristo, te estarían menospreciando. No quiero decir que sea un requisito, pero la gente no quiere escuchar que no pueden encamarse hombre con hombre, mujer con mujer. No quieren escuchar que es una degeneración, una perversión tener una relación de un hombre con un menor de edad o de una mujer con un menor de edad. No quieren escuchar eso. Y si tú se los dices, no te van a exaltar precisamente, no te van a alabar. ¿Ah? Si tú les dices: mira, ¿sabes qué? Lo importante en esta vida no son las cosas que tienes, sino que lo que eres. Y lo que eres debe estar determinado por Cristo. Si tú les dices esas cosas, seguramente no te van a alabar. Por eso la palabra de Dios dice: bienaventurado cuando os vituperen por causa de mi nombre. Cuando tú hables lo que Cristo habla, la gente no te va a querer. ¿Cuál es la invitación? Si no has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, hoy es tiempo. Si hasta el momento tú has llevado tu vida y has dicho: ¿sabes qué? Yo me manejo, yo puedo, yo hago gimnasia bancaria, hago esto otro, y siempre soluciono. Pero si te sientes cansado, cansada de estas situaciones, este es el momento. Este es el momento de poder venir a los pies de Cristo y entregar tu vida realmente al Señor. Y desde aquí en adelante decir: ¿sabes qué, Dios? Como decía el apóstol Pablo, la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Suena medio enredado. Nosotros vivimos en este mundo y vivimos en la carne, ¿cierto? Porque tenemos que comer, porque tenemos que pagar cuentas, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, los más jóvenes. Hay cosas que hacer. Pero todas esas cosas que vivimos en la carne, que son naturales, hay que vivirlas en la fe del Hijo de Dios. ¿Y cuál es la fe del Hijo de Dios? ¿Cuál era la fe de Cristo? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y a dónde nos lleva eso? A los 10 mandamientos. Principios escriturales. Amén. Vamos a orar al Señor.